excelentísima Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, excelentísimos diputados que están aquí presentes, también a todas las víctimas que se tomaron el sacrificio de trasladarse desde el estado Zulia para acá para que fueran escuchadas sus peticiones y denuncias. Mi compañero de lucha en defensa de derechos humanos, José David González. Mi nombre es Daniela Guerra y vengo el día de hoy como parte de Sociedad Civil Organizada. Soy directora general de la Comisión para Derechos Humanos del Estado Zulia. Y digo que soy la sociedad civil organizada porque no soy indígena, pero vengo aquí a hablar sobre los derechos de los indígenas y estoy hablando es como venezolana, porque sencillamente los derechos de los pueblos indígenas no deben ser solamente tratados no debe ser solamente peleado por los pueblos indígenas. Ya que estamos en la Comisión de Defensa y Seguridad, queremos expresarle cómo las medidas adoptadas para preservar la seguridad de la nación han afectado la garantía de los derechos humanos de las personas que habitan en la frontera. Porque entendemos bastante bien que en la frontera es necesaria la presencia de militares para poder preservar la seguridad. Eso está en la Constitución, se entiende que los militares son los órganos competentes para poder tratar esto. Sin embargo, las medidas que han sido adoptadas por ejemplo, en lo que es la zona fronteriza en La Guajira, en el estado Zulia, no han sido o no se adecúan verdaderamente a las necesidades de la población ahí presente, así como a las condiciones que realmente se quieren atacar. En primer lugar, hablemos del distrito militar, que ha sido tan mencionado el día de hoy. En 2010, ordenado 10 distritos militares en todo el territorio, muchísimas partes del territorio fronterizo de Venezuela. El primero de ellos en el municipio de Guajira. Este distrito militar fue designado sin una consulta previa a los indígenas, haciendo o no acatando con la Ley Orgánica de Comunidades y Pueblos Indígenas que establece en su artículo 11 que deben ser consultadas las comunidades indígenas sobre las medidas que deben tomarse en su territorio. Hablando de territorio, es cierto que existe, o que en la Constitución del 99 es que se hace un reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas. Y en este reconocimiento se hace mención a que los pueblos indígenas deben ser titulares de las tierras en las que habitan, y se habla de una demarcación territorial, la cual mencionó también José David González. Esta demarcación territorial, según la última cifra publicada en el informe de Provea, solamente ha abarcado un 12,4%. ¿Qué ha pasado entonces con el resto de este 88% de la demarcación territorial? Pero bueno, volviendo entonces a lo que han sido las medidas que se han adoptado. Igualmente pasa con el estado de excepción. No se cumplió con una consulta previa, motivo por el cual al preguntarle a los pueblos indígenas lo que hizo un trabajo de la organización fue una muestra en la que se entrevistó a 100 personas de los municipios Jusiamarca y Paraguaypoa para entender o para evaluar cómo había sido el decreto de estado de excepción en el territorio de La Guajira. Al preguntarles a estas 100 personas cuál era su criterio sobre cómo había afectado las comunidades, cómo había afectado el decreto de estado de excepción en sus costumbres, 82 personas dijeron que había afectado negativamente. Y es que estas medidas de presencia militar en la frontera no han afectado solamente los derechos civiles de los pueblos indígenas. No estamos hablando solamente de cómo 19 personas han muerto presuntamente a manos de militares, o cómo 41 personas han sido vulneradas su integridad personal, sino como toda una esfera de derechos humanos ha sido vulnerado de las personas que habitan en la región. Por lo tanto, y a través del decreto de estado de excepción, se limita el libre tránsito de las personas, afectando entonces el acceso a los bienes y servicios de estas. En La Guajira siempre ha existido una dificultad para conseguir alimentos. Se mencionaba anteriormente que el sistema Mercal Casa por Casa, como comentó la diputada Yasmari, tiene registradas 25.000 familias. Pues sería ideal que se publicara ese registro, porque el último registro publicado oficial es de 2013, en el cual se habla solamente de 1.000 familias. Este sistema piloto no ha servido o no ha cumplido a cabalidad las necesidades de toda una región, puesto que, además de que la distribución de los alimentos que se venden se hace solamente cada 2 o 3 semanas, solamente se distribuyen ciertos tipos de alimentos, no se distribuyen ni siquiera productos para higiene.
por lo cual no está siendo cumplida a cabalidad la necesidad que tienen las personas que habitan en La Guajira. Pero retomando entonces al libre tránsito, las personas se ven en la obligación de trasladarse a Maracaibo o al Moján para poder comprar sus alimentos. Y a lo que desean regresar a La Guajira, en los distintos puntos de control, se les exige o se les pone una limitación de productos que pueden pasar. Incluso las cooperativas de transporte, que tienen acuerdos aprobados por el gobierno para poder realizar transporte de las personas que se quieren trasladar desde Maracaibo u otras poblaciones hacia La Guajira, tienen un cuadro en donde se limita la cantidad de productos que puede trasladar cada uno de los consumidores, en el cual se limita incluso la cantidad de latas de atún o de plátano que puede transportar una persona desde Maracaibo hasta La Guajira. Además de esto, es necesario mencionar que tanto el derecho a la salud también se ha visto completamente afectado. Al inicio del estado de excepción, el 7 de septiembre, el presidente hizo un anuncio de 280 millones de bolívares que iban a ser dirigidos al Hospital Binacional. Sencillamente no se han visto los resultados de esa inversión. Y, inclusive, a finales del año pasado había una vaca muerta en la parte de atrás del Hospital Binacional y que la sociedad civil tuvo que reaccionar echándole cal al cadáver de la vaca para poder desintegrar, porque no hubo una reacción de las autoridades civiles para responder a esta contingencia. Un problema muy grave que se tiene igualmente es que al momento en los puntos de control se ejerce una discriminación hacia las personas que están pasando. Como anteriormente dije, se le quitan productos o incluso se extorsionan. Incluso la semana pasada hubo un caso de un detenido porque estaba trasladando una cantidad de dinero y precisamente por esta cantidad de dinero fue detenido y se está acusando por legitimación de capitales. Al preguntarle a 100 personas si sienten que son discriminados por pertenecer a la etnia Wayuu o Añú, al momento de trasladarse o trasladar bienes desde el exterior desde el resto del país hasta dentro de La Guajira, 68 personas respondieron que sí se sienten discriminadas por ser de la etnia Wayuu. Es cierto que estos puntos de control existen porque hay un contrabando, y precisamente estas medidas de índole militar, que fue el Distrito Militar en 2010, que a pesar de que el día de ayer se dijo que es inoperante, pues entonces estuvo operante por 5 años y continúa actualmente un estado de excepción de facto en La Guajira. ¿Qué pasó? Todas estas medidas fueron tomadas para evitar el contrabando, para permitir y garantizar el acceso a los bienes y servicios de toda la población, especialmente a las poblaciones indígenas. Este contrabando persiste. E incluso durante el estado de excepción, la reventa de gasolina era completamente notable dentro del territorio de La Guajira. Una es muy evidente y pueden ver en la fotografía que se está mostrando ahí. Esta foto fue capturada durante el estado de excepción. Como ven, hay una persona que tiene un cartel y tiene las pimpinas de gasolina, porque esta es la carretera para La Guajira que se dirige hacia Paraguachón, y pasan las patrullas a su lado y sencillamente no reaccionan, porque realmente no están penalizando el contrabando o no se está atacando de la manera que se debe. Incluso en los videos que se mostraban anteriormente se estaba mostrando una marcha que se realizó el 13 de enero. Esta marcha, la mayoría de las personas que están aquí presentes caminaron exigiendo sus derechos. En esa marcha, al final de ella, entregamos un documento a la 13 Brigada donde se exigían los derechos de los pueblos indígenas. Ahí mismo el jefe de servicio, teniente coronel Larry Bravo, nos dijo que nos pedía ayuda para acabar con el contrabando, cuando a menos de 300 metros ya está el mercado de los Filúos, donde hay efectivamente contrabando y reventa de gasolina. Y la principal fuente del contrabando, la principal promotor del contrabando no viene a ser estas personas que revenden en la calle, sino aquellos camiones que pasan y que todas las personas que aquí van a poder comentar en sus intervenciones, son la cantidad de camiones que pasan con el permiso de los militares, porque toda la zona está militarizada y más de 10 alcabalas. Como pueden ver ahí, estas fueron las alcabalas que estaban durante el estado de excepción. Entonces, ¿cómo pasan todos los camiones con contrabando de gasolina hacia el territorio colombiano si tienen toda esta cantidad de control militar? Entonces la respuesta no está en seguir incriminando a un grupo vulnerable como vienen a ser los indígenas y tildarlos de bachaquero, porque quienes empezaron a impulsar este término vienen a ser las personas del gobierno,
Entonces están culpando a un grupo vulnerable de una crisis económica que está afectando completamente a todos y que incluso el término, la acepción y estigmatización de los indígenas como bachaqueros ha creado que los mismos ciudadanos generemos una discriminación con ellos, cuando son personas que muchísimas de ellas o están sencillamente ejerciendo su derecho al acceso a bienes y servicios o están ejerciendo una actividad de comercio que los indígenas han realizado desde hace muchísimos años, solo que resulta que hoy en día está criminalizada dentro del territorio venezolano. Por ejemplo, en La Guajira tenemos una frontera con Colombia y como ya bien se mencionó, los guayú y los añú no distinguen una frontera entre Venezuela y Colombia, sino que este paso debe ser libre para ellos. Al momento de instaurarse el decreto de estado de excepción y el cierre de frontera, se les prometió que existiría un corredor humanitario donde solamente las personas de la etnia guayú y añú podrían pasar. Además de tener muchísimas complicaciones, este acuerdo no se escribió por escrito en ningún lado, una vez más desacatando la ley orgánica de comunidades y pueblos indígenas, en donde expresa que todos los acuerdos deben ser planteados por escrito. Además de ello, es necesaria la reapertura de la frontera. Pues esta situación, el decreto, la resolución, porque fue una resolución conjunta entre el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Interior y Justicia, en el cual se solicitó el cierre de la frontera, no se puso un límite temporal. La frontera fue cerrada en conjunto al decreto de estado de excepción y se asumía que una vez culminado el estado de excepción ya se acabaría con el cierre de frontera. Pero ni siquiera los militares se enteraron que había culminado el estado de excepción. Incluso días después de culminado el decreto de estado de excepción, que en La Guajira terminó el día 3 de enero, decían que era necesario un pronunciamiento de las autoridades pertinentes para dar culminado el estado de excepción, cuando no es necesario, estaba expresamente en el decreto. La prórroga que se dio igualmente al decreto de estado de excepción tampoco cumplió con la consulta previa. Por último, y con respecto a las víctimas. Las víctimas que están aquí presentes no son solamente de las 19 personas que han muerto presuntamente en manos del ejército. Estas personas además tuvieron una audiencia el día 16 de diciembre, David logró tener una audiencia con la Fiscal General de la República y a través de esa audiencia se hizo una audiencia con el Fiscal Superior del Estado Zulia. En ella se prometió que se designaría a un fiscal con competencia nacional para conocer de todos los casos de los 19 muertos que se estaban denunciando. Y que los casos, por cierto, los lleva el Comité de Derechos Humanos de La Guajira. Incluso tenemos aquí al abogado presente. Desde entonces, ya 2 meses después, no se ha avanzado en ninguno de los casos. Siempre son distintas las excusas. Entendemos que esta comisión no puede conocer o no puede resolver precisamente de las denuncias que se están haciendo ante el Ministerio Público, pero sí solicitamos que de alguna forma se exija celeridad en estos procesos, porque estas son apenas las víctimas que tuvieron el coraje de defender su voz y de denunciar. Asimismo, y debido a que hablaron que se harían unos reportes semanales sobre los avances de la comisión que estaría encargada de los derechos humanos, esperamos que esos avances se hagan públicos y que todas las personas tengan verdaderamente conocimiento de ellos y que sean efectivamente acatados. Creo que con eso culmino. Tenemos varios videos, pero el tiempo apremia y debemos continuar para que... Pero no lo pueden meter más cosas.